Hola, ¿qué tal? Te saluda Enrique Pedrosa y te doy la bienvenida a Ineludible Podcast, un espacio dedicado a conocer más sobre nuestra existencia humana y el mundo o los mundos que nos rodean. Algunas de las incógnitas de nuestra vida tienen respuestas simples, pero otras no tanto, pues hay hechos que a la mente humana le cuesta trabajo entender. En este espacio encontrarás respuestas y herramientas que te ayudarán a comprender de forma clara y simple tu eterno presente. Y para esto estaré entrevistando a especialistas en estos temas que nos impulsen a darle un sentido más claro a nuestras vidas. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, familia? Feliz y amado presente. Bienvenido seas a un nuevo episodio de Ineludible Podcast y en particular. Una vez me dijeron en uno de los escritos, en mensajes en Instagram, siempre dices que en particular, pero es que mira, si tú pudieras sentir la emoción que experimento cuando voy ya a abrir la pantalla y veo al maestro, la maestra que está enfrente de mí, con quien voy a entablar conversación, todo lo que se siente como ese, sabes, como ese conocimiento que estás a punto de adquirir, que estás a punto de integrar, que después quieres compartir al mundo, para mí es esa emoción y pues, por eso digo que es algo muy especial. Y aunque ya hayas escuchado varios episodios, o este sea el primer episodio, sabrás que la temática principal en Ineludible Podcast es trabajar cualquier práctica o herramienta que nos ayude a autoconocernos, que desarrolle esa capacidad de ser más conscientes de nosotros mismos y que nos haga sentir mejor que lo que ayer fuimos y que nos haga ser mejores seres humanos de lo que ayer fuimos. Así es que en este espacio virtual has encontrado muchas técnicas, muchas herramientas para poder llegar a ese conocimiento, y lo que se necesita es meramente que no nos creas, sino que pongas a trabajarte en lo que se comparte. Y hoy, en este episodio, encuentro mucho sentimiento encontrado, ¿sabes? Me fundo mucho más también en el recordarme hace algunos años cómo fueron mis primeros momentos de autoconocimiento. O sea, te hablo de cuando yo estaba pequeño, cuando era niño, cuáles eran las formas, técnicas o herramientas que en lo particular Enrique utilizaba para poder autoconocerse, y quiero que sepas que desde ese entonces, desde que tengo uso de razón hasta el día de hoy, sigo aplicando esa técnica, y es precisamente escribir. La escritura como una forma terapéutica, y hoy justamente tenemos a una maestra que nos va a desmenuzar, nos va a hablar, nos va a compartir justamente de esta capacidad que tenemos de conocernos tan solo a través de la escritura, para poder desfogar ahí nuestra parte emocional, nuestra parte psicológica, y que eso sea también un reflejo de lo que nosotros estamos trayendo del interior hacia el exterior, escribiendo. Y que, hermanito, hermanita, yo creo que hoy con esta tecnología muy pocas personas se dan la tarea de escribir, porque ya todo es tan fácil en tabletas, digital, teléfono, audios, que son herramientas muy importantes, pero jamás nada va a sustituir a esta capacidad que tenemos de agarrar plumita, lápiz, el cuadernito, la goma y empezar a escribir, y eso es una experiencia diferente. Así es que quiero darle la más cordial bienvenida a Dakini Bienestar, así la van a encontrar en Instagram, voy a compartir sus redes sociales, quien nos va a hablar precisamente de este maravilloso tema. Así es que, hermanita, muchas gracias. Coincidimos después de varias veces de tratar de formalizar esto, pero ya, hoy estamos aquí. ¿Cómo estás? Genial, súper feliz. Como te comentaba, para mí es un reto, pero al mismo tiempo es un honor el poder tener la valentía de compartir un poco de este mundo, ¿sí? En este espacio, que al final se convierte en algo único cuando nos disponemos a explorarlo, ¿sí? Porque al final termina siendo algo experiencial por mucha teoría que pueda haber, ¿sí? Mi querida Dakini, ¿cómo te llamo? ¿Te llamo Dakini? ¿Está bien así o qué nombre quieres que te diga? Kimberly, Kimberly, Kimberly. Kimberly, me gusta también Kimberly, muchas gracias. Mira, Kimberly, yo sé que tú has estado atendiendo los episodios de Ineludible, algunos episodios, y ya sabes la temática que manejo en estas sesiones. Primero, antes de hablar de técnicas, herramientas y desarrollos de conciencia y demás, le pregunto yo a cada invitado, invitada ineludible, si ha habido algo, algún suceso en su vida pasada, infancia, niñez, adolescencia, algo fuerte que lo haya marcado, que sabes que te haya tenido mal emocionalmente, mal psicológicamente, y de repente con el paso del tiempo, tocando puertas internas y puertas externas, te fuiste encontrando con diferentes terapias hasta que quizá fue escritura. Pero quisieras compartirnos algo que has vivido, doloroso, oscuro, intenso, y que te ayudó a vivir eso para ser lo que ahora eres. Wow.
Yo creo que he vivido muchos momentos de oscuridad que, bueno, ahora siento que tengo cada vez más apertura en poderlas abrazar porque siempre detrás de esos momentos hay un crecimiento impresionante. Pero bueno, ahorita quizás podría decir que mi primer punto de quiebre, sí, fue a mis 14 años, en donde estuve desconectada de mi sentido de vida, porque allí estaba como queriendo cambiar cosas que estaban fuera de mi control y estaba mirando como muy afuera, siempre afuera, y parecía que nada era suficiente y estaba buscando una especie de reconocimiento externo, específicamente de mis padres, ¿sí? Hasta que hubo un punto en el que decidí cambiar la forma desde la responsabilidad, haciéndome cargo de mí, ¿sí? Y no solamente de lo que estaba surgiendo, sino también de las emociones que estaban dentro de mí, porque yo sentía que había algo más allá. Ese más allá lo fui descubriendo con el tiempo, ¿sí? Y bueno, nada, luego de esa experiencia, la cual me transformó bastante, llegaron muchas otras más, como en forma de pérdidas físicas de personas que eran importantes para mí, término de relaciones, 3 migraciones, el enfrentarme a fobias, ¿sí? A incomodidades. Y bueno, lo más interesante de todo esto es que en cada uno de esos procesos la escritura siempre me ha acompañado, ¿sí? Que incluso junto al yoga y la meditación me han ayudado a poder ir adquiriendo cada vez más conexión interna para poder enfrentar esos desafíos con mayor disposición y apertura. Sin duda alguna, dentro de todo este conocimiento, sabes, cuando uno ya decide tomar acción para poder salir de este estado de oscuridad, uno es cuando empieza a experimentarse en diferentes herramientas y prácticas, ¿no? A lo largo de estas entrevistas aquí en Ineludible, hemos escuchado tantas historias de tantas personas que han, pues, escarbado diferentes aspectos internos, sobre todo su oscuridad, para encontrarse en su luminosidad. ¿Por qué precisamente a ti, dentro de todo lo que pudiste haber abarcado, la escritura fue como una herramienta o es una herramienta que te ayudó en este descubrimiento? ¿Qué hizo la escritura, yoga o meditación que a lo mejor no encontraste en otras posibles prácticas que estuviste buscando? Bueno, la escritura estuvo ahí siempre como a la disposición para mí, sí, era simplemente, me gustaba mucho el tema de la pintura, también era una forma de expresión para mí, pero cuando estaba allí ante la hoja, era una posibilidad para poder expresar, sí, todo lo que yo sentía, sí, en este caso, de manera escrita, que en muchas ocasiones para mí era un desafío el poder contener no solo lo que sentía, sino encontrar la forma adecuada de poderlo expresar, ¿sí? Entonces para mí, de cierta forma, al inicio fue un desahogo y también fue una forma de irme conociendo y ir descubriendo de dónde venían esa forma en como yo estaba pensando, sintiendo y viendo esas situaciones, que incluso en el tiempo tomaba distancia o me volvía a releer y cambiaba completamente el contexto. Yendo de lleno al tema como tal, ¿qué es escritura terapéutica? Porque uno podría decir, bueno, oye, yo escribo, no sé, escribo lo que sea, lo que me nace y demás. ¿Qué es escritura terapéutica y cómo distinguir exactamente en el escribir como un medio terapéutico a cómo escribir, sabes, sin que sea algo que te lleve a una profundidad? Bueno, yo pienso que todo proceso de escritura, de cierta forma, tiene algo de terapéutico, ¿sí? Yo específicamente me dedico también como a que las personas vayan encontrando su forma de escritura, pero como medio de autoconocimiento, porque al final termina siendo una forma de que nosotros podamos explorar con nuestro propio diálogo interno, ¿sí? Entonces ahí nos ayuda como a crear un poco de conciencia, no solamente de la palabra, sino empezar también como a darles ese lugar que les corresponde, ¿sí? Entonces, dentro de la escritura se abarca como esa posibilidad de entender el momento de vida en el que nosotros nos encontramos, ¿sí? Y el comprender el por qué nos sentimos, el cómo nos sentimos ante ese proceso. Entonces se convierte en una forma de poder descubrir el por qué somos como somos y del por qué hacemos lo que hacemos. Y ahí se encuentra también como
una profundidad que vamos a ir descubriendo, que es ese proceso de conocer y reconocer, ¿sí? Que son cosas completamente diferentes. Porque, por ejemplo, yo puedo saber quién soy en la sociedad, cómo es mi carácter o mi manera de ser, y aún así no lograr reconocer de dónde viene y qué es lo que nos provoca ciertas reacciones, actitudes o sentimientos, ¿sí? Entonces, conocer y reconocer tiene ese significado diferenciador, porque cuando tú conoces, tienes de cierta forma información sobre algo, pero cuando reconoces, puedes distinguir e identificar de dónde viene y qué es lo que lo detona o lo produce. Y en este caso, ahí es cuando entra en juego lo que es la escritura terapéutica, ¿sí? Porque creas como un proceso de introspección y va asociado siempre como al proceso que uno quiere trabajar dentro, en este caso, de las terapias o asesorías de bienestar que yo guío. Qué interesante. Ahorita más adelante nos vas a platicar, por favor, de la metodología que tú utilizas para este tipo de terapia, lo cual la verdad es que me llama mucho la atención, porque, bueno, para la audiencia soy uno enamorado de la escritura y, por supuesto, también del poder comunicar. Así es que eso es importante. Y mientras te escucho hablar de esto, suena muy parecido en ambientes diferentes, rubros diferentes, pero misma técnica como arte terapia. La capacidad que tenemos de poder mostrar nuestras emociones, nuestros pensamientos, todo aquello que pudiera emanar de nuestro consciente, inconsciente, subconsciente para ser vertido en este caso en imágenes y demás, pero en el caso de la escritura es poder moldear nuestra existencia, es decir, de acuerdo más adelante a la metodología que tú vas a compartir, para poder crear un autoconocimiento. En un ejemplo claro y real de que tú, por ejemplo, vivas o impartas o lo que sea, para la gente que esté escuchando, cómo poder identificar que en el momento de escribir está siendo totalmente terapéutico, es decir, tengo que estar totalmente relajado, tengo que tener conocimiento de algo en particular, o es meramente agárrate una pluma, agárrate un papel, respira profundo y empieza a escribir de ti, por ejemplo, ¿no? O sea, se me ocurre empezar a escribir de ti, a ver qué es lo que sale, qué es lo que surge, y eso pudiese encaminar entonces al autoconocimiento, pero ¿es forzosamente terapéutico o es meramente una catarsis o cómo funciona esto? Bueno, cuando se habla de terapéutico, sí es porque hay un proceso mental que influye, ¿sí? Y en este caso, lo que pasa es que yo siento que al final cuerpo y mente no se pueden separar, ¿sí? En el proceso terapéutico no solamente está la parte mental, sino también está la parte corporal. En la escritura uno tiene que estar en cuerpo completo, ¿sí? Porque influyen las emociones, los sentimientos, ¿sí? Y cuando hablamos de algo terapéutico, ¿sí? Hablamos como en ese proceso en donde se crea conciencia sobre el proceso de vida, ¿sí? Sea que se quiera trabajar algo en particular, ¿sí? O sanar. ¿Vale? O cambiar, transformar. Creo que más que cambiar sería transformar, ¿sí? Poder darnos la posibilidad de crear algo diferente en nuestra vida. Entonces, cuando hablamos de terapéutico, es esa posibilidad de simplemente crear esa interconexión, ¿sí? Entre mi proceso de vida, ¿sí? Y ver cómo yo puedo estar más presente ante eso que me está sucediendo. ¿Cuál crees tú que sería la diferencia como forma terapéutica de estar frente a un profesionista, digamos, a un psicólogo, un psicoterapeuta, o tú mismo estar frente al espejo y compartir lo que tú crees que eres, ¿no? O sea, lo que es tu confusión existencial, si es el caso, a que lo hagas en una hoja de papel? ¿Cuál crees tú dentro de la forma terapéutica que es la diferencia entre una y otra? Bueno, en este caso, cuando estás frente al espejo, que pienso que también es una práctica que también es muy sanadora porque yo misma la aplico a diario, ¿sí? Pero ahí tú te puedes hablar, te puedes escuchar, pero al escribir, ¿sí? Haces tangible el pensamiento, ¿vale? Y entonces vas creando como esa sincronicidad, no solamente del pensamiento a la palabra, sino que empiezas a crear conciencia sobre la forma en que lo expresas. Y empiezas también a crear como un reconocimiento y entender de dónde viene esa forma en la que tú te expresas. Es decir, dentro de la escritura, al mismo tiempo te vas dando como esa oportunidad de construir un diálogo interno, ¿sí? Ese diálogo interno siempre se va transformando con el tiempo si nos damos esa posibilidad de poderlo cultivar, ¿sí? Y reconocer desde dónde estamos
con respecto a ella. Y algo que también quisiera como aportar en esto que acabo de decir, que es sumamente importante, es que en el hecho tú de saber que estás, quizá la gran mayoría pasó por enfrente de un terapeuta, un psicólogo, algo así, y te abres y compartes y dices, pero creo que cuando fisiológicamente agarramos la pluma con los dedos de la mano y estamos ya con total sinceridad y franqueza, porque nadie lo está viendo, porque es un momento muy íntimo, aunque al terapeuta a lo mejor te dé pena quizá decirle algo, ocultes algo por lo que sea, o no sé, hay ciertas cosas que no pueden suceder. Cuando estás ya con la hoja de papel y estás en forma fisiológica, anatómica, puesto a escribir, hay una conexión literalmente entre tu cerebro, las órdenes que manda el cerebro, obviamente, a los dedos de la mano para empezar a redactar, y sobre todo también en esa sinceridad, ese clavado enorme al inconsciente. Es decir, donde tú vas a escribir, sabes que nadie te está viendo, sabes que no hay alguien que pueda juzgarte o pueda decirte algo y escribir algo. Y cuando lo haces, el hecho de escribir también, o sea, de desfogar, que ya es como sincerarte en todo esto, hasta detalles tan clásicos como el tipo de letra que tienes, la ortografía que estás utilizando, los espacios que haces, todo eso es un reflejo de ti, es un conocimiento de ti. Y cuando te pones a observar todo lo que estás creando desde la emoción, desde el pensamiento, desde el sentimiento, desde la privacidad, desde la intimidad, viene de otra forma como literalmente después de escribir el espejo, ¿no? De lo que tú has hecho acá. O sea, ya no es un espejo en el que te ves tú, sino es un espejo lírico, un serpenteo lírico que es el reflejo de lo que está lleno en ti. Y eso, cuando te acostumbras a hacerlo, es más honesto que cualquier otra apariencia que pudieras tener como rol en la sociedad. ¿Qué piensas al respecto? Mira, me parece súper interesante porque incluso esos aspectos que estás mencionando se transforman, ¿sí? Mediante vamos escribiendo, porque se mueve la emoción, ¿sí? Por eso te hablo de que mente y cuerpo están unificados. Y cuando uno escribe, se crean muchos procesos, ¿sí? A nivel fisiológico, a nivel de la mente, a nivel neuronal, ¿sí? Que crea como esa especie de entrega, ¿sí? Al final no es, o sea, al principio es un desafío, ¿sí? Es un desafío el enfrentarse ahí a esa hoja, al papel, ¿sí? Porque se van creando ciertos condicionamientos de que existe una forma, de que hay que empezar o seguir una estructura, pero la realidad es que no hay una forma específica, ¿sí? Cada persona debería de descubrir la mejor forma de poder hacer de la escritura un proceso terapéutico. Y eso se aprende practicando. Sí. Practicando y hace ratito fuera de micrófono comentábamos esta parte también importante de que puede ser una ventaja, una desventaja, eso es algo muy personal, es algo muy relativo, pero con tanta tecnología que tenemos, realmente creo que se pierde o se está perdiendo este gusto por la escritura. Y si se está perdiendo este gusto por la escritura, podría decir yo, quizá me equivoqué, quizá tú estés de acuerdo o no, pero si se pierde la escritura es porque también se está perdiendo la lectura. De una otra forma, ambas están encaminadas. O sea, aquel que le gusta escribir, le gusta leer. Porque para poder escribir, tengo que tener conocimiento, razón de la escritura para saber qué es lo que voy a vertir. ¿Tú cómo consideras que puede esto repercutir en esta sociedad con esta tecnología que tenemos en la que se va perdiendo esta habilidad o este gusto, deseo por escribir con puño y letra, literalmente, y no hacerlo a través de una tableta o no hacerlo a través de un teléfono? ¿Crees que es el mismo medio terapéutico hacerlo escribiendo con tus manos, literalmente, a hacerlo digitalmente? No, no es lo mismo. Al escribir igual, o sea, es que la forma en cómo se mueven los sentidos dentro de nosotros también se transforma un poco, ¿sí? Y siento que sin duda alguna, como lo estás comentando, ahorita hay tanta sobreinformación, eh, tenemos incluso mayor posibilidad de caer en esa tendencia de automatismo que deja de lado esa posibilidad de que nosotros nos podamos como, bueno, cultivar, no solamente de la escritura, sino también de la lectura, como tú comentas. Y quiero como comentar también que es importante que el proceso de la escritura, ¿sí? Es un medio de autoconocimiento cuando hablamos desde el aspecto terapéutico, ¿sí? Porque va de adentro hacia afuera, pero hay una interrelación que es muy importante, ¿sí? Y eso que va de afuera hacia adentro. Por eso hay que mantener también la apertura, porque dentro de esa apertura
también tenemos que entender que tenemos que aprender a escuchar, tenemos que cultivar la lectura, porque desde allí es que podemos tener la posibilidad de ampliar nuestra perspectiva, ¿sí? No nos podemos quedar simplemente en nuestro metro cuadrado. Entonces, no solamente la práctica es importante, también la teoría en particular. Y eso es lo que nos va a dar la posibilidad de que nosotros podamos ir creando muchas otras formas, ¿sí? Tener muchas opciones, muchas posibilidades e incluso desde allí poder comprender el proceso en el que estamos, ¿sí? Pero si nos quedamos solamente con nuestro proceso y no nos damos esa posibilidad de mirar un poco más allá, entonces nos limitamos, de cierta forma nos limitamos, ¿sí? Entonces pienso que es muy importante de a poco ir cultivando esa posibilidad de volver al papel con el lápiz, ¿sí? Y más allá de que tenga una intención real, ¿sí? Es darnos ese espacio en donde incluso nos podemos conocer, ¿sí? Porque es la desconexión que se está dando a niveles tan exorbitantes en estos momentos hacen que nos alejemos literal de nuestro sentido de vida y que hagan que nos sintamos como de cierta forma muy perdidos. Entonces estamos buscando afuera cuando hay formas tan simples y sencillas de volver a cambiar la mirada donde corresponde, que es hacia nosotros. Es una técnica o terapia la que propones o la que estamos hablando, en la cual sí se requiere, yo creo que al principio, sobre todo en estos tiempos, ¿no? A comparación de antes, de cuando teníamos la tecnología al alcance de nuestras manos, se requiere como ese deseo ferviente de querer experimentarlo y querer vivirlo, porque son tantas las distracciones que podemos tener para llegarlo a hacer ahorita. O sea, es tanta la facilidad, vuelvo otra vez a la tecnología que tenemos, que ya no sé tú dónde vives, pero yo por lo que alcanzo a vivir o a percibir en donde vivo, en diferentes ciudades y en donde me encuentro, prácticamente a nadie le gusta leer un libro. Y si a alguien le interesaran los libros, serían a veces más audiolibros en todo esto. Y como tal, siendo la lectura una parte importante para la escritura, si se está perdiendo un poco el gusto por leer, literalmente comprarte tu libro o ahí sí una tableta o lo que sea, creo que también entrarle de lleno a esta forma terapéutica con todo lo que se expone a nivel tecnología tiende a ser un poco más complejo, menos accesible para la gente, pero si lo ven desde el punto de vista como tú lo estás planteando, de ir directamente al origen, de poder expresarte contigo misma, contigo mismo a escribir, obviamente va a venir una capacidad interesante. Quiero yo preguntarte esto, a lo mejor hay gente que dice, bueno, ¿sabes qué, Enrique? Yo nunca he leído, es más, quizá yo ni terminé la secundaria, la preparatoria, pero me encantaría hacer eso. ¿Cómo tú sugieres, recomiendas que una persona pueda empezar la práctica terapéutica donde a lo mejor casi no lee o no le gusta la lectura, pero quiere empezar a hacerlo? ¿Cómo organizarse? ¿Por dónde empezar? ¿Qué es lo que tú sugerirías como este paso a paso para empezar en este camino? Bueno, para iniciar en este camino, bueno, sin duda alguna tiene que haber una intención del por qué yo quiero comenzar a crear esta práctica como un hábito, porque al final es un hábito más que tenemos que cultivar y para poderlo cultivar se requiere tiempo, ¿sí? Ese proceso requiere tiempo. Entonces, pienso que para iniciar tiene que haber una intención del por qué yo quiero iniciar, ¿sí? Porque eso me va a mantener conectado incluso en esos momentos cuando no quiera animarme a escribir, ¿sí? De poder vaciar, porque incluso es mucho más fácil ir a la hoja cuando tengo muchas cosas dentro de mí que me están perturbando a cuando me siento quizás desconectado y siento que no tengo absolutamente nada que trabajar, ¿sí? ¿Ves? Entonces, poder cultivar la escritura, incluso en esos momentos simples, sencillos, en donde incluso yo estoy tranquilo, es posible, pero tiene que haber una intención, ¿sí? Si es un medio simplemente para yo poder seguirme conociendo, poder reconocer el proceso de vida, reconocer las vivencias que estoy teniendo en el día a día, ¿sí? Ya ahí voy creando con claridad el por qué quiero empezar a crear esta práctica como hábito, ¿vale? Perfectísimo. Tú nos comentabas, bueno, me comentabas a mí, que tienes un método, tienes una tecnología que has estado implementando, que has estado utilizando para poder, digamos, tener las herramientas necesarias dentro de la escritura y poder crearte en esta forma terapéutica a través de este serpenteo lírico. ¿Quisieras compartirnos un poco al respecto? Sí. Bueno,
Inicialmente yo siempre hablo de que la escritura nos da como esa posibilidad de crear como una coherencia y la única forma de que podamos crear coherencia es que haya ese equilibrio y esa alineación entre lo que pensamos, decimos, sentimos y hacemos, ¿sí? Entonces, la escritura nos da esa posibilidad de que nosotros podamos conocernos y reconocernos. Entonces, yo tengo una fórmula, ¿sí? Esa fórmula ya yo la he usado desde hace más de 12 años y de cierta forma a mí me ha funcionado y me ha servido como recordatorio para yo poderme tomar un momento de mi día y cultivar este hábito, ¿sí? Porque uno cree que siempre está avanzando, pero está siempre la posibilidad de mejorar o de volver a caer en esos patrones inconscientes. Entonces, para mí siempre el escribir es esa posibilidad de poderme reconocer. Y entonces esta fórmula, que al final termina siendo una frase que contiene unas siglas, es cada día crea tu día, ¿sí? Y acompaña esas siglas que son D y A, de día. Entonces, para mí, apenas yo, aquí está mi diario, a primera hoja dice, cada día crea tu día. Y entonces día es describir, ¿sí? Y está arrojado a la palabra intencionar y a agradecer, ¿sí? En todo este proceso, tanto uno puede escoger como si quiere comenzar describiendo, intencionando o agradeciendo, ¿vale? Y, o puede simplemente usar la fórmula completa. A mí me gusta usar la fórmula completa. Por ejemplo, en describir, ahí nos damos simplemente como esa oportunidad y ese espacio de escribir lo que hicimos durante el día, ¿sí? Y ahí podemos colocar una situación en particular, algo que haya sido significativo para nosotros, podemos incluso como plasmar los desafíos que vivimos en el momento y incluso, o sea, literal, o sea, es que aquí cuando yo voy a expresar un poquito sobre esta fórmula, hay mucha profundidad, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el describir yo simplemente me doy la posibilidad de ser muy específico, ¿sí? Especificar todo lo que yo estoy viviendo y esto me da la oportunidad de que yo pueda concientizar y validar las emociones, ¿sí? Y todos esos sentimientos que se están generando. Y al hacerlo consciente, yo puedo tener la posibilidad de trabajarlo, ¿sí? Entonces, yo describo, ¿sí? Incluso yo normalmente en mis asesorías siempre recomiendo simplemente describe cómo fue tu día, siendo lo más específico posible. Y ya de allí está el siguiente paso, que sería agregarle la emoción. ¿Qué emociones, sentimientos se movieron dentro de esas situaciones que viviste? El siguiente paso ya luego es reconocer de dónde vienen esas emociones, porque hay veces que surgen cosas que pueden ser incómodas, que no tienen absolutamente nada de relación con la situación en particular, sino con algo mucho más profundo y es con ciertas cosas que vienen ya arraigadas en nuestro inconsciente que nos activan esas ciertas emociones. Entonces termina siendo como un proceso muy profundo, pero llegar a esos pasos de reconocer la emoción, saber de dónde vienen, es un trayecto. Por eso lo inicial es simplemente describir. Yo normalmente lo uso al iniciar el día, antes de empezar. Hay veces que yo despierto y escribo los sueños que tuve, de lo que pueda recordar, describo cómo me siento, ¿sí? O durante el día, cuando llego a casa, quiero escribir alguna situación, algo que me está perturbando, algo que viví. Lo más importante es como irse basando en hechos. Acá en la descripción es basarse en los hechos, en lo que viviste, pero al final te das cuenta que la vivencia también viene de una percepción y al escribir nos vamos a dar cuenta de que tenemos la posibilidad de entrar en la presencia, ¿sí? Porque muchas veces estamos muy afuera y no nos damos cuenta que a veces nos dejamos llevar por suposiciones. Entonces, aterrizar todo al papel nos da esa posibilidad, ¿vale? Y lo más importante de todo esto, que lo comentaba incluso al inicio, es el mirarse desde afuera, ¿sí?
Yo siempre hablo de que no es lo mismo que tú leas lo que escribiste hoy, más tarde, a que lo leas en una semana o en un año, ¿sí? Porque incluso ahí no solamente te das cuenta de que lo puedes ver de una manera diferente, sino que también te das cuenta de el cómo tus palabras también terminan creando situaciones, ¿sí? Es súper interesante. Entonces, bueno, al final todo esto tiene mucha profundidad, pero también es como una posibilidad para que uno pueda reconocer esos patrones repetitivos que suelen tener de tendencia. Usualmente la mayoría de nosotros no tenemos tan buena memoria como para recordar lo que hicimos exactamente hace 3 días, 4 días, y si te preguntaran qué hiciste exactamente hace 20 días, no tengo ni idea, no me acuerdo. Pero y lo digo esto porque si hicieras este proceso de escribirte diariamente por un año, al término del año podrías leer la historia de tu vida de un año. O sea, estarías totalmente consciente de que ya no tiene que ver la memoria, sino lo que estuvieras experimentando. Y eso sí o sí es autoconocimiento. O sea, si cualquier persona que vaya a leer un libro, cualquier libro que vayas a estudiar, es un autoconocimiento de acuerdo a la experiencia del autor, pues leerte a ti, y no estamos hablando de que tengas que ser un buen escritor, que tengas que tener buena ortografía, meramente escribir, leerte a ti durante un año es el conocimiento, en vez del libro del autor, es el autoconocimiento de ti mismo o de ti misma, ¿no? Es la capacidad que tienes para decir, wow, ahí por febrero y por marzo andaba bien quebrado, confundido, pero mira, en julio me levanté, en agosto me iluminé y en diciembre estoy impartiendo talleres, ¿no? O sea, es bien padre eso porque nadie más... Sí, Esto lo he dicho en clases de talleres y conferencias y sobre todo en las clases presenciales de yoga. Nadie, nunca, absolutamente, ni tu padre, ni tu madre, ni tu hija, ni tu pareja, ni tu perro, nadie nunca te va a conocer en la medida que tú te puedas conocer. Y nunca nadie va a vivir dentro de ese cuerpo físico para saber exactamente lo que estás viviendo. Y muchas ocasiones nosotros como seres humanos, muchas ocasiones, si no es que la gran mayoría de las ocasiones, tenemos cosas o vivimos cosas que jamás las comentamos a nadie, ni a tu mejor amiga, ni a nadie, porque son tan privadas, son tan íntimas, son tan personales que no las decimos. Y eso, cuando son cosas total. pesadas, se van guardando en el cuerpo. Y ya sabemos que el cuerpo guarda información, recibe, después se enferma. Entonces, el hacer esto, ¿no? De tener escribiendo algo, como lo estás compartiendo por una propuesta de meses o un año, es una capacidad de desfogue, de catarsis, en donde no nada más es la parte cognitiva en la que se está trabajando, pero ayudas al cerebro, ayudas a mejorar memoria, ayudas a tener mayor conexión contigo misma, contigo mismo, y al final tú misma, tú mismo, vas viendo hacia dónde va el barco de tu vida con lo que estás planteando. Y lo más bonito, querida Kimberly, es que lo más bonito es que una vez que tú ya estás haciendo esto como un hábito, ¿no? Y como una práctica terapéutica, es que tú ya misma vas entendiendo más tu vida a través de lo que vas creando. Tú mismo vas siendo más honesto y más sincero con esto que estás creando. Y al hacer esto, entonces puedes ir haciendo los ajustes correspondientes para el siguiente capítulo de tu vida, para el siguiente mes, para las siguientes 6 semanas, qué sé yo. Que en esto quiero preguntarte, porque tu metodología es más interesante, hasta por el nombre también es más interesante. Entonces es día, o sea, tu método se llama día, así se llama, método día. Podría ser, sí. Bueno, yo lo tengo más bien como una frase, ¿sí? Cada día crea tu día, Eso, cada ¿sí? día crea tu Que en día. este Ya. caso es como un llamado a la acción. Y también lo tengo como una afirmación que es como que cada día creo mi día, ¿sí? Fíjate, esto es bien interesante. Cada día crea tu día. Me encanta esto, me encanta hasta el nombre, el título y demás, ¿no? ¿Tienes un libro de esto? No, estoy pensándolo de verdad ¿Sabes porque qué? es Ya que hay mucha te profundidad. voy a robar la Estoy idea. en... Ya empecé a escribir mi libro Cada día crea tu día. Mira, chécate esto entonces. Si cada día crea tu día, sería la frase, en el día describes que es D y A, ¿no? La primera parte de tu metodología es describir. Describe de lo que escribir. quieres, tu día, cómo te va a ir y demás y todo esto. Y después viene la intención, si mal no escuché, ¿sí? Viene Sí, la intención, o sea, qué es lo que vas a plasmar y después viene el agradecer, cómo el dar por hecho que agradecer. eso ya está, ¿sabes? Entonces, es un tipo diario, es una forma de poder preparar tu día desde la conexión mente, cuerpo y cerebro y emoción para que eso, que si las palabras son importantes, las letras son el sello físico de la palabra desde lo que es mi comprensión. Entonces, lo Sí, que yo voy a profetizar con la voz
con la palabra, que es vibración, que es el verbo, es la acción. En consecuencia, eso lo asumo, lo afirmo y lo asiento a través de la escritura. Palabra se pronuncia, letra escrita y ambas se están unificando y con eso estoy siendo consciente de que si por lo que sea no me acuerdo lo que dije, pero las letras no mienten, ahí están escritas. Entonces es la capacidad de poder nosotros autoconocernos diariamente en este método, cada día crea tu día, para que en efecto, o sea, vaya siendo la forma en la que vas arrojando literalmente todo esto. Quiero preguntarte, si una persona no sabe cómo, o sea, nunca ha escrito y quiere hacerlo, quiere empezar a hacerlo, pero a lo mejor a ella misma o a él mismo, que puede ser válido, le dé pena escribir porque a lo mejor tengo mala ortografía o no sé cómo poner signos de puntuación. ¿Qué sugieres para que una persona empiece a hacer esto y no sea frustrante? Bueno, como tal es seguir esa fórmula, ¿sí? Que igual es una forma súper sencilla. También lo que recomiendo, incluso que es lo que yo hago también en mis asesorías, es acompañar a la persona, ¿sí? Porque esto está como de manera muy generalizada, pero ¿qué pasa? Que somos un mundo, somos un universo, ¿sí? Y la forma en cómo se tiene que adaptar no solamente esta herramienta, sino muchas otras más, tienen que ser al momento de vida de la persona. Entonces, por eso te digo, no es necesario que uno sea tan rígido, ¿sí? Entonces simplemente se les puede ir dando ciertos tips con los que esa persona pueda iniciar. En este caso, cuando se entra dentro del proceso terapéutico, que en este caso yo lo trabajo con programación neurolingüística e hipnosis clínica emocional, ahí ya lo que hago es que la persona vaya creando conciencia, incluso dentro del proceso se van creando preguntas, ¿sí? Que surgen como canalización, ¿sí? Es algo que es como muy auténtico y muy del momento. Pero en este caso, para que la persona pueda iniciar, simplemente es como que darle ese tips de que simplemente comience expresando el cómo se siente, describir cómo fue su día, ¿sí? Como pequeñas pautas en donde esa persona pueda ir creando su propia forma, ¿sí? De escritura y que vaya descubriendo de qué forma se le hace mucho más accesible el explorarse y crear sí, como esa experiencia con la escritura. Oye, no sé si estás de acuerdo, pero para aquellas personas tímidas, ¿no? Que les da pena de repente hablar y no se diga pararse frente a un público y conversar, pienso yo, y bueno, por mi experiencia también, ¿no? Pienso yo y siento que el hecho de empezar a trabajar como en esta terapia, ¿no? A través de la escritura, no nada más nos va a ayudar, por supuesto, a conocernos en todo este proceso, pero también quiero pensar que esto va a ayudar a mejorar nuestra expresión verbal, porque mientras más me voy conociendo a través de la escritura, mientras más estoy plasmando, más emociones estoy generando y cuando estoy planeando, digamos, en esto que es cada día crea tu día, lo estoy describiendo, estoy intencionando y estoy agradeciendo, es como un decreto que se está llevando en este proceso para que vaya generando esa confianza, ¿no? Esa seguridad que yo haga mi escritura en la mañana, que le deje el resto a la fuerza de la creación, porque yo ya puse mi parte, hacerlo diariamente como un buen hábito y aquello que vas construyendo constantemente va generando, por supuesto, nuevas realidades, pero a su vez también creo yo que va despertando también esa capacidad de hablar, es decir, de compartir ahora una forma consciente, unificando mente, cuerpo, en donde ya estoy creando algo, ahora quiero comunicarlo, quiero empezar a expresarlo. Pudiera ser una salida, una puerta que se abre para aquellos que les da pena comunicarse con los demás, el hecho de empezar a trabajar, ¿no? Porque no nada más esto va a aumentar la actividad de nuestro cerebro y por supuesto mejorar la capacidad de aprendizaje, pero también esta parte de poder ahora en la parte oral explayarnos más y viceversa, los que les encanta hablar, también, que a lo mejor no son nada penosos, el escribir puede ser también una forma de mejorar su comunicación, porque si ya vas en serio en este proceso y te empiezas a meter en ortografía, en sintaxis, en redacción, signos de puntuación, te vas a dar cuenta cómo ahora tu comunicación cambia porque estás implementando detalladamente lo que está pasando en la escritura para que sea una comunicación y una escritura que vayan de la mano. Las dos se expresan igual y eso a quién no le va a gustar compartir todo este conocimiento. ¿Estás de acuerdo? Sí, total. Ojo, tomando en cuenta que al inicio, sí, es darse la oportunidad de escribir, no creer que tienes que
haber una forma perfecta, incluso ahí simplemente puede haber mala ortografía, pero dentro de esa mala ortografía vas reconociendo y aprendiendo, ¿sí? Es un proceso súper interesante. Al principio es como no limitarse, ¿sí? Porque hay personas que de repente pueden tener mala ortografía, pero lo van descubriendo en la escritura. Entonces termina siendo un proceso de enseñanza continua. Es súper interesante. Y, y lo más importante es que no solamente, o sea, no hay un momento específico en el que tú puedes hacer esta fórmula parte de tu día. O sea, lo puedes hacer al inicio, al final, ¿sí? Por ejemplo, yo ahorita estaba hablando de escribir, pero por ejemplo, yo puedo decir, mira, hoy me levanté, me hice mi desayuno, me siento de esta forma, ¿sí? Puedo intencionar, ¿sí? Así es como me quiero sentir durante el día y al mismo tiempo la intención de hacer esto es como ir creando la idea y la conciencia de tomar acción, ¿sí? Entonces, al final del día, cuando yo me vaya al cuaderno, me voy a dar cuenta si realmente me cumplí con lo que dije que iba a hacer, con lo que escribí que iba a hacer, ¿ves? Y luego ya entra como la parte de agradecer, que lo puedes hacer en cualquier momento, y es como darte esa posibilidad, yo incluso lo llamo como el reconocer, ¿sí? Y conectar con ese olvidado asombro de estar vivos, ¿vale? Porque entonces te va dando esa posibilidad de que puedas transformar esos lentes con los que ves la vida y que puedas conectar con muchas posibilidades y perspectivas. Pero eso no es posible si no te das el tiempo de agradecer incluso las cosas más pequeñas, ¿sí? Esas cosas que al final son esenciales, pero que no solemos verlas así porque ya las damos por hecho, ¿sí? Fíjate que si la gente empezara a implementar la metodología de escritura que propone Kimberly a través de Crea tu Día, cada día crea tu día, yo también me gustaría como aportar, ¿no? Y no sé si tú tengas alguna metodología para esto, pero si hay que armar una metodología para la escritura, pienso yo que pudiera armarse también a la par, e igual de importante, una metodología para la lectura, porque una te lleva a la otra y otra te lleva a la otra. Y después ya, obviamente, la capacidad de comunicar. ¿Tú tienes alguna metodología de lectura? La verdad no. Pero ojo, dentro de la escritura, sí, o de la escritura, en este caso journaling, cuando se hace de manera personal, está esa posibilidad de que uno se lea a sí mismo, ¿sí? Entonces, de cierta forma, estás practicando la lectura, pero también para ir creando esa conciencia, ¿sí? Entonces, no es lo mismo escribir, ¿sí? Que leer los que escribes, porque también eso te lleva a otro estado de conciencia, ¿sí? Porque no es lo mismo que tú pienses en insultar a alguien, a que lo hagas, a que lo escribas. Por eso el proceso de escritura es mucho más profundo, porque literal tú estás materializando lo que de cierta forma está como cuánticamente, ¿sí? Está ahí en el espacio, entonces lo aterrizas, lo haces materia. Fíjate que esto lo he comentado en entrevistas, independientemente de todo esto. Yo en mi etapa de adolescente, a mis 10 años, hasta mis 14 años, fui una persona sumamente seria, callada en mi vida, no hablaba, era antisocial, era de los clásicos niños que estaban siempre en la escuela hasta atrás, no convivía, era muy retraído en mis acciones, ¿no? Realmente me da pena el comunicar o interactuar. Y en algún momento se presentó un curso en mi vida, que fue en la secundaria, un curso en donde íbamos a representar a la escuela a nivel nacional, y este curso era de oratoria. Entonces, cuando se presentan a hacer la selección de estudiantes, quienes se interesaban, y se presenta el director ahí en la escuela y en nuestro salón y nos habla de esto, para mí fue como un parteaguas, ¿sabes? De decir oratoria, o sea, eso me da pavor, me da un miedo increíble, pero creo que es el momento, ¿no? De querer salir de esta situación del niño retraído, callado, antisocial y hacerlo. Para no hacerte la historia larga, me tomo este curso y este curso fue el parteaguas que cambió completamente la historia de mi vida en
todos los sentidos de mi vida, porque me ayudó a conocer más mi expresión corporal, me ayudó, por supuesto, a modular mi voz, porque teníamos que estar recitando varias cosas, pero también el gusto por perfeccionar la lectura, porque siempre he sido una apasionada de la lectura y me di cuenta hace muchos años, al igual que tú, que ya tienes 12 años más o menos en este tema, en esta metodología, me di cuenta también la importancia de crear una metodología de lectura para poder crear una metodología de escritura. Y en este proceso voy a compartir brevemente, porque creo que puede ser útil para varias personas también este proceso, cómo es mi proceso para mí de poder crear la metodología. Igual para las personas que están ahí en YouTube, perdón, en Spotify, quieren ver, lo voy a compartir el video. Es muy simple. Mira, si te fijan aquí en la cámara, yo en mi libro tengo varios stickers puestos ahí, ¿no? Varios stickers. Cada sticker para mí, ¿no? Cada post-it para mí representa un significado. Por ejemplo, ¿no? O sea, un color rosa es para poder poner ahí una frase importante que me dejó el libro. Entonces, yo sé que los post-its rosas es una frase importante. Yo sé que los post-its amarillos que tengo por ahí son una palabra nueva que yo no conocía. Entonces, ahí le pongo el post-it, que el amarillo sé que es palabra nueva. Después viene por ahí el post-it que es de color morado. Alguien mencionó un libro que me llamó la atención. Pongo el post-it y yo sé que ya me sé de memoria cada post-it. Ya sé que el post-it ahí es de color morado y ese libro. Y después, por ejemplo, viene algo que puedo aplicar todos los días. Por ejemplo, cómete estos 5 alimentos todos los días y vas a tener esta capacidad. Entonces pongo eso que puedo practicar diariamente. Cuando hago esto y yo agarro un libro, yo sé exactamente lo que voy a encontrar en el libro, porque los mismos stickers me van dando la pauta a quererlo hacer. Una vez que yo voy haciendo esto, entonces eso para mí, cuando lo estoy plasmando ya directamente a la escritura, me ayuda a enriquecer mi lectura a mi escritura, porque tengo todo organizado. Y cuando yo escribo mis propias cosas, hago exactamente lo mismo. O sea, vuelvo a resumir de lo que yo he escrito para que sea una doble corroboración o doble certificación de lo que voy creando. Y así entonces, lectura enriquece mi vocabulario y fortalece mi escritura. Y las tres, vocabulario, escritura y lectura, hacen una sola integración, una unidad de lo que es Enrique en términos generales. Así es que digo, esto lo estoy explicando en términos sencillos, que también he estado pensando dar un taller de cómo hacer una metodología para que tú tengas un sistema de lectura y te acoples y veas qué es lo que más funciona. Pero bueno, creo que eso es Está importante. interesante. No, y está interesante porque, bueno, como te digo, yo me considero eterna aprendiz y qué interesante estar desde esa postura porque yo siento que todos los días siempre hay algo en lo que puedo aprender. Y, por ejemplo, yo hago exactamente lo mismo. Y una de las cosas que de repente, si uso un libro en particular para ir a la calle, o sea, para salir, uno en particular que yo tengo, lo que hago es subrayar lo más importante y atrás, ¿sí? Del libro coloco como la página. Y normalmente siempre lo identifico con una palabra en particular que me va a conectar con lo que está relacionado, eso que yo subrayé en esa página, o en este caso también uso mucho como las siglas PP, que son preguntas poderosas, que en este caso pueden ser preguntas que están dentro del libro o preguntas que surgieron dentro de mí al estar leyendo una página en particular. Y a mí me encanta mucho escribir, rayar los libros, pero por eso me encanta la parte física. También estoy explorando la parte digital, pero es súper interesante cuando te das esa oportunidad, sí, y no sabía que era una metodología como tal, por eso te decía como que, bueno, ni idea. Y qué interesante como que, Es. ok, sí tengo una metodología, a pesar de que quizás no he investigado a profundidad sobre ello. Date cuenta y cuando vas a revisar te vas a dar cuenta que no hay mucho material. Metodología para leer o metodología para escribir, prácticamente no hay nada. Yo lo he buscado también y por curiosidad, no porque yo quiera saber otras metodologías, porque esta me viene funcionando desde hace un montón de tiempo, ¿no? Pero creo que sería interesante saber que alguien que empieza, pues con lo que tú ya sabes, ¿no? Con lo que tú organizas, diga, wow, esto es una revolución increíble para mí y es algo creado por ti, ¿no? Justamente a mí hablando de la última página que para ti es poner relaciones, ¿no? Relación de un capítulo o relación de alguna idea, algo así. Si hay algo exacto, como que coloco atrás las páginas más importantes y Sí, allí como en una palabra describo lo que encontré en esa página, ¿sí? Si hay un tema en particular que es importante para mí, entonces si yo quiero profundizar sobre algo o nutrirme de una información, yo voy a esos libros y simplemente voy a la parte de atrás
y que donde sé que hablan de esos temas en particular, autoconocimiento, bienestar, ponte tú, no sé, silencio, ahorita estoy leyendo mucho sobre el tema del silencio, la quietud, primero porque ya tengo una experiencia, pero ahora a través de la lectura estoy como encontrando esa sincronicidad en donde, wow, qué locura que esto ya yo lo he experimentado y qué interesante verlo a través de la escritura como en teoría, ¿sí? Entonces, como fusionar y descubrir a través de eso otra profundidad, otras posibilidades, entonces como que me doy esa posibilidad de como de, ok, si hay un tema en particular en lo que yo quiera profundizar, me voy directamente allí. O en este caso, por ejemplo, ahorita que estoy metiéndome mucho en el tema de la palabra, ¿sí? El uso de la palabra, el poder de la pregunta, hay unos temas en particular que yo suelo trabajar, entonces cuando simplemente quiero recordar, nutrir o profundizar nuevamente en esos temas, simplemente ya yo sé, ¡pum! Ya no tengo que estar buscando página a página desesperada, sino que ya ahí lo tengo, o sea, recordatorio. A mí la última página de todos los libros, casi la mayoría de los libros tienen páginas en blanco, las últimas, casi la mayoría de los libros, pero para mí la última página siempre es en la que voy poniendo palabras que no conozco. Ahí tengo los post-its y en en la última página es palabras que no conocía, las pongo ahí y después de que voy leyendo un capítulo, termino, regreso la palabra y como metodología subsecuente es me propongo que esas palabras que encontré en esa lectura las aplique durante la semana, o sea, que le vaya y las diga. Y entonces ya cuando me aprendo la palabra y ya sé el significado, mi tarea subsecuente, mi paso número 2 de esa metodología es voy y aplico esas palabras. Y eso es hermoso porque, sabes, o sea, enriqueces vocabulario. Es que tenemos un español tan hermoso. Para mí sigue siendo el idioma, para mí, más hermoso, más completo y más vasto del mundo. Y siento que a veces no conocemos la profundidad de nuestro lenguaje y nos vamos yendo a estos tecnicismos que van de una otra forma opacando la exquisitez de este maravilloso idioma, que para mí el hecho de estar haciendo esto y como lo compartía contigo al principio con los cursos de comunicación asertiva que imparto, es enamórate del español, porque el español, el lenguaje, el idioma español ya está enamorado de ti, solo falta que tú te dejes hacer el amor líricamente por la majestuosidad de este vasto lenguaje y encuentres el por qué es tan bonito expresar. Y cuando todo esto vas juntando, vas ganando esa confianza, vas alimentando tu intelecto, vas perfeccionando tu escritura, vas compartiendo con los demás, sí o sí te vuelves más seguro y más confiable. Y sí o sí tienes más conocimiento, más herramientas. Y sí o sí vas abarcando más y te vas haciendo una persona interesante que para mí algo que me encanta y lo he dicho muchas veces, a mí se me hace muy sexy, y lo digo, el ser sapiosexual. ¿Sabes qué es sapiosexual? No, cuéntame. Sapiosexual es la persona que se siente atraída intelectualmente por otra. Y no me refiero a que se sienta atraída sexualmente, no me refiero desde el punto de vista sexual, sino que se siente totalmente extasiado, feliz, atraído con la inteligencia de otra persona. ¿Sabes? Claro, Un porque ser te nutres sapiosexual. con esa persona, sí, Totalmente, y te tiene como, sí. ah, qué interesante, ¿no? O sea, te tiene así, y eso se me hace bonito, y eso lo vas creando. O sea, esa inteligencia la vas moldeando, la vas estructurando, y te das cuenta que una metodología te lleva a otra metodología, y después creas tu propia metodología, ¿sabes? Pero lo importante y lo bonito que estamos hablando de todo esto, ve hasta dónde puede llegar el poder de la escritura. Ve hasta dónde puede llegar el poder de la lectura. Ve qué tanto puede transformar. Ve qué tanto puede formar redes o lazos con diferentes personas que están en la misma sapiosexualidad que tú para poder crear esas conversaciones que dices, puchas, podría estar aquí toda la vida hablando de esto, pero bueno, tenemos que obligaciones y responsabilidades que hacer. Esa es la magia de todo esto. Quiero preguntarte, aunado a todo esto que estamos hablando, ¿qué tiene que ver y cómo fundes la práctica yoga y meditación en la escritura como arma terapéutica? Sí, en este caso, bueno, el yoga y la meditación te da esa posibilidad de conectar contigo, de poder crear esa contención, ¿sí? Que no es lo mismo que reprimir, ¿sí? Esa contención para poder abrazar, sentir lo que está surgiendo y entender de dónde vienen, ¿sí? Y también darle la posibilidad y el espacio no solo para que surjan, sino para que también fluyan, porque hay veces que nos quedamos encadenados y hay conciencia de cómo surge realmente una emoción, nos vamos a dar cuenta que dura solamente unos segundos, pero es la mente que se encarga de constantemente mantenernos como esclavizados a esa repetición constante.
pero cuando vamos creando conciencia sobre eso, conexión con nuestro cuerpo, ¿sí? Tenemos esa posibilidad de empezar a entender, ¿sí? Y llevarlo al papel, a la escritura, nos da esa posibilidad de que esa integración, ese conocimiento sea mucho más profundo. Entonces, está esa posibilidad de ampliar. Al final es seguir ampliando la perspectiva. Esa es la profundidad, ¿sí? Porque tanto dentro del yoga como filosofía, sí, que también dentro está la meditación, que es totalmente diferente a solo trabajar meditación. Hay una filosofía en particular en donde no solamente se trabaja el cuerpo, a pesar de que es lo primero que suele activarse, sino que también está la parte más profunda en donde se trabaja la mente, y al trabajar la parte mental se trabaja todo el tema emocional. Entonces, que no quede solo en la experiencia, sino que nos demos la posibilidad de trasladarlo al papel, ¿sí? Y al trasladarlo en el papel, darnos la posibilidad de verbalizarlo para que al verbalizarlo surja esa integración, ¿sí? Entonces es algo que a mí me encanta, o sea, y se puede trabajar por separado, ¿sí? Normalmente incluso en mis asesorías hay muchos practicantes de yoga que nunca habían practicado yoga, iniciaron conmigo de manera online, ¿sí? Es decir, no es una excusa el no haber practicado nunca yoga de manera presencial como para atreverse a hacerlo de manera virtual, y desde allí se atrevieron como a ir profundizando en la escritura dentro de las asesorías, ¿sí? Porque al final es una herramienta más, pero es la base de todo, o sea, escribir, ¿sí? Yo voy impulsando a la persona poco a poco a que vaya escribiendo. La persona no sabe que yo le estoy enseñando a cultivar la escritura terapéutica, ¿sí? O sea, en profundidad yo simplemente le voy dando preguntas, le voy impulsando a que vaya redactando, llevando, plasmando la experiencia al papel, y la persona poco a poco va cultivando, y ahí es cuando ya, mira, o sea, esto es escritura, ¿sí? Y le voy explicando un poco más a profundidad y vamos trabajando, en este caso, con otras herramientas como la hipnosis, en donde se va reconociendo y se van trabajando ciertos patrones, ¿sí? Porque en la escritura la persona hace ese reconocimiento, wow, ok, tengo esta tendencia, y ahí nos podemos ir a, ok, vamos a trabajar un poco a profundidad con heridas de infancia, por ejemplo, o sea, es que hay toda una gama, ¿sí? Pero en la práctica, desde la experiencia, es que podemos ir viendo hacia dónde podemos ir dirigiendo ese camino, pero con la intención de que la persona vaya reconociendo la maestría que le habita, ¿sí? Porque muchas veces buscamos siempre afuera que la solución la tiene otra persona, y por lo menos yo personalmente me enfoco simplemente en acompañar, en irle creando conciencia a esa persona de que la solución no está en mí, ¿sí? Yo simplemente lo voy guiando, pero las acciones de esta persona van a ayudar a que se vayan creando unos cambios conscientes y profundos, en donde va a ir descubriendo de que, ok, hay muchas formas. Entonces, desde la experiencia, esa persona va creando su propia forma de vivir la vida, ¿sí? Más allá de los conceptos y etiquetas a las que la sociedad, ¿sí? De manera consciente o inconsciente, nos ha ido empujando. Yo no sé si soy el primero o seré de los primeros, pero sí quiero decirte, porque mencionaste una palabra, eh, varias veces la mencionaste, de hecho, ¿Cuál? trasladar. Y no sé si sea la primera persona, las primeras, pero me gustaría y te propongo en este podcast que oficialmente traslades todo esto que conoces en un libro y lo plasmes en un libro, para que todos aquellos que estén queriendo iniciarse en todo esto y sabiendo que no hay mucho material, es más, yo no sé, no he investigado, pero yo creo que no hay un libro que sea específicamente una metodología para la escritura desde forma terapéutica. Y por lo que hemos visto, escuchado en este podcast, pues tienes mucho material que lo estás impartiendo en clase y sesiones, pero también creo que sería algo bonito para aquellos que no podemos estar físicamente en tus áreas o virtualmente en tiempos y espacios, que pudieras sacar esto, aterrizarlo de forma bonita, hermosa, como lo haces, pero en un libro, para que sean mucho más los que estén beneficiando, porque el hecho de abarcar también la parte holística creo que es muy importante, ¿no? Uno de los momentos a mí
o los momentos claves en mi lectura es que no nada más me centro en un tipo de lectura, sino balanceo mi lectura, balanceo lectura emocional, psicológica, financiera, espiritual, y entonces tienes menguas tus experiencias para llevarlas a cabo. Así es que, querida Kimberly, pues ya se avanzó bastante el tiempo. Quiero agradecerte, obviamente, por lo que has compartido, pero también quiero preguntarte si tienes algo más o deseas aportarle algo más a este podcast. Bueno, creo que simplemente expresar que nada, que nos atrevamos, sí, que mantengamos la apertura para descubrir el mundo, sí, desde esa conciencia interna, sí, comprendiendo que al final el cambio es la única constante y que desde la aceptación y desde esa postura amorosa nos podemos dar la posibilidad de enfrentarlo y de abrazar cada una de esas experiencias que son esenciales para nuestro crecimiento, ¿sí? Y que no nos dejemos limitar por etiquetas, ¿sí? Creyendo que la solución a todos los problemas están afuera, ¿sí? Nos vamos tanto afuera y querer llegar siempre a un resultado cuando la vida misma en este momento, aquí y ahora, es el resultado, ¿sí? ¿Sí? A veces nos perdemos en que queremos sanar, queremos, sí, al final la vida es un proceso constante. Y si yo no estoy tranquilo ahora, ¿sí? ¿Qué puedo hacer para que hoy yo pueda estar tranquilo, ¿sí? Tranquila. Y desde allí seguir cultivándome, ¿sí? No se trata de un conformarse, sino desde esa posibilidad en que con lo que soy ahora estoy en paz. Acepto lo que he vivido y estoy con apertura para todo lo que viene. Y creo que eso es lo que hace la diferencia, a saber que van a haber muchas experiencias, muchas realidades esperando a ser experimentadas por nosotros, pero que no nos podemos perder de este momento, que es lo más esencial. Y si habrás de poner etiquetas, pónselas a tu libro y no se las Sí. pongas a las experiencias. Dakini, perdón, Dakini, Kimberling, hay una pregunta que le hago a todos los participantes en Ineludible y me toca hacértela a ti. ¿Cuál es la lección de vida más importante que has aprendido hasta el día de hoy y que si hoy tuvieras que morirte, quisieras compartírsela al mundo como un buen legado? El descubrir mi propia verdad y ser fiel a ella, ¿sí? Em, y me trasladé automáticamente a mis 14 años cuando estaba transitando esa primera crisis. Yo siento que fue mi primera crisis y yo descubrí un VHS donde aparecía Wayne Dyer, ¿sí? Dando como unos 10 secretos, pero dentro de todo esto él hablaba de que todos vivimos, nacemos, llegamos a este mundo, a este plano, con, con una música en particular, ¿sí? Y vamos por la vida intentando que ir al son y a la música de algo externo sin descubrir. Y él hacía una pregunta, como que si murieras, ¿sí? Sin haber conocido esa música en tu interior, ¿cómo estarías? Y eso a mí me cambió profundamente y fue como, ok, yo necesito descubrir la música que hay en mí, descubrir mi verdad, que al principio suele ser un desafío porque tienes que dejar tantos condicionamientos, tantos patrones, tantas creencias que surge mucha resistencia, pero cuando te das esa posibilidad, ¿sí? La vida es otra cosa. Si yo hoy partiera de este mundo, estaría súper tranquila, de verdad. O sea, he hecho tantas cosas y me siento tan plena actualmente que yo creo que lo más importante es eso, es vivir, abrazar, mantener la apertura, hacer lo que quieres, no reprimirte. Y creo que ese sería como mi consejo, el darnos la posibilidad de conocer, de profundizar en quiénes somos, en conocer ese son al que vibramos, que es completamente único, porque cuando uno se mantiene fiel a él, otros despiertan con esa forma, ¿sí? Tú terminas iluminando y no se trata de llegar a miles de personas, se trata también de que tu presencia transforme a las personas que están a tu alrededor. No necesitas ir muy lejos, ¿sí? Simplemente se trata de ser auténtico, pero para eso tienes que hacer el trabajo de descubrir quién eres más allá de lo que te han dicho, más allá
de tu profesión, de tus conexiones personales, ¿sí? Es algo mucho más profundo. Entonces, hay Muchas trabajo. gracias. Hay mucho trabajo, muchas gracias. Kimberly, tus redes sociales para que la gente pueda llegar a ti por si resuenan con todo esto y quieran poner en práctica. Me pueden conseguir en Instagram como Dakini Bienestar. Hace menos de un mes creé un podcast también que se llama Dakini Bienestar, en donde comparto reflexiones personales, también comparto meditaciones guiadas y trabajo mucho, voy a empezar a compartir mucho sobre la escritura, el poder de la palabra y el poder de la pregunta como proceso de autoconocimiento. ¿Cómo se llama tu podcast y en dónde lo encuentran? En Spotify, Dakini Bienestar Podcast, próximamente en YouTube. Perfectísimo, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y compartiendo obviamente toda tu metodología, tu experiencia. Resueno muchísimo contigo porque también de una otra forma estoy en este mundo y no pudiera hacer esto de estar frente a micrófonos y cámaras y hablar y entrevistar si no tuviese ese amor por la lectura y ese amor por la escritura. Así es que muchas gracias, es un podcast especial también para mí por la temática, que a lo mejor algunos esperaban otra temática, que hay otros tantos temas ahí, pero esto es algo que si lo pones en práctica va a cambiar mucho en ti. Muchas gracias, querida Kimberly, por haber participado en Ineludible Podcast y también, por supuesto, muchas gracias a ti que estuviste viendo o escuchando este podcast y nos estaremos viendo, leyendo, escuchando en los que vienen. Hasta pronto. Muchas gracias. Yo soy Enrique Pedrosa y hemos llegado al final de este episodio. Si te ha gustado este contenido, envíaselo a quien tú crees que se pueda interesar y te agradeceré si nos calificas con 5 estrellas en Spotify y Apple Podcasts para poder llegar a más personas. Etiquétanos en Instagram como @ineludiblepodcast para saber de dónde nos escuchas y a quién te gustaría que entrevistemos. Y si quieres tener la experiencia visual de nuestro contenido, búscanos en YouTube.